Y sí, voy a ser directo. Lo que estás por aprender en este video, si lo aplicas tal como lo voy a guiar paso a paso, hará que esa persona no solo vuelva a pensarte, sino que empiece a sentir que tú eres todo lo que siempre estuvo buscando. No porque le digas algo, no porque lo busques, no porque cambies por fuera, sino porque vas a transformar la única cosa que realmente cambia la forma en que alguien te percibe: tu energía. Y cuando eso ocurra, vas a notar algo increíble. Va a empezar a soñarte sin razón, a recordar momentos sin provocación, a sentir tu presencia como si todavía estuvieras ahí, aunque no hayas dicho una sola palabra. Esta no es una promesa vacía. Esto no es un truco. Esto está respaldado por ciencia, por física cuántica, por neurobiología. Y sí, por miles de historias reales. Si haces lo que aquí te mostraré, exactamente como lo voy a explicar, no solo notarás una diferencia en cómo se comporta contigo, sino que tú misma vas a empezar a sentir que por fin te convertiste en esa versión de ti que ya no busca amor, porque ahora lo irradia. Quédate hasta el final, porque no te voy a hablar de fantasías ni de consejos superficiales. Te voy a guiar por un proceso paso a paso, respaldado por los principios del Dr. Joe Dispenza, que literalmente reprograma tu energía para convertirte en la persona que él no solo deseará, sino que sentirá como su única opción real. Y cuando eso pase, no querrás soltarte jamás. Y si te estás preguntando si esto es realmente posible, si este tipo de conexión tan poderosa se puede reactivar incluso después del silencio, después del distanciamiento, después de todo lo que no se dijo y lo que sí se rompió, déjame decirte algo desde el lugar más honesto posible. Yo también estuve ahí. Yo también pasé noches enteras tratando de entender por qué alguien que me hizo sentir especial podía alejarse así, sin aviso, sin explicación, dejando un vacío que no sabía cómo llenar. Y durante mucho tiempo me dije a mí misma que si al menos pudiera hablarle una vez más, si pudiera explicarle cuánto significaba para mí, si pudiera demostrarle que aún sentía lo mismo, quizás todo cambiaría, quizás me elegiría, quizás recordaría lo que tuvimos. Pero lo que no sabía en ese momento, lo que nadie me enseñó, es que no era desde afuera donde tenía que buscar la respuesta, sino desde un lugar que en ese momento me parecía inalcanzable, desde mi propia energía, desde mi propia vibración, desde el poder invisible pero real que emite cada célula de tu cuerpo cuando decides dejar de buscar amor y empezar a convertirte en él. Recuerdo la angustia de revisar el teléfono una y otra vez, esperando una señal. Cualquier cosa, un mensaje, una historia que insinuara que aún pensaba en mí. Y con cada hora que pasaba sin respuesta, con cada silencio prolongado, mi mente se llenaba de dudas, de teorías, de miedos, de ese sentimiento tan cruel que te hace creer que ya no eres suficiente, que algo en ti falló, que no diste la talla. Y en medio de todo ese caos emocional, llegué a hacer lo que muchos hacen sin saber que están apagando su magnetismo. Rogar energéticamente, proyectar desesperación sin decir una sola palabra, enviar pensamientos llenos de necesidad que, lejos de acercarlo, lo alejaban más. Porque en esa frecuencia no hay atracción real, solo resistencia, solo miedo disfrazado de amor, solo carencia intentando disfrazarse de conexión. Y fue ahí, en ese punto tan bajo, cuando mi cuerpo estaba agotado de llorar, cuando mi mente ya no podía inventar más excusas para justificar su ausencia, cuando sentí que me estaba perdiendo a mí misma, que decidí soltarlo no porque ya no lo quisiera, sino porque me di cuenta de que estaba olvidando quererme a mí. Y en ese acto de honestidad tan crudo, tan vulnerable, tan necesario, empecé a buscar algo distinto. No una técnica para traerlo de vuelta, no una frase para que volviera a escribirme, sino una manera de recuperar mi centro, de recuperar mi luz, de volver a convertirme en esa mujer que un día él no solo deseó, sino que sintió como un reflejo de su propio corazón. Y así, casi sin darme cuenta, comencé a recorrer un camino que me enseñó algo que hasta hoy me sigue transformando: que el amor verdadero
no se ruega, se vibra. Porque cuando te hablo hoy con esta certeza, no es porque lo leí en un libro ni porque quiero darte esperanza vacía, sino porque lo viví, porque sé lo que se siente amar a alguien en silencio, con el alma rota y el corazón abierto. Y también sé lo que ocurre cuando en vez de aferrarte, decides elevarte. Cuando en vez de seguir esperando, decides transformar tu energía. Cuando en vez de preguntarte si volverá, empiezas a preguntarte si tú ya volviste a ti. Porque en ese momento, y solo en ese momento, es cuando el otro empieza a sentir algo que no puede ignorar. Algo que lo atrae sin que tú lo busques. Algo que lo inquieta sin que tú lo llames. Algo que lo hace mirarte diferente incluso antes de verte otra vez. Porque has empezado a sentir que tú ahora vibras distinto. Y quizá ahora que estás escuchando esto, puedas recordar ese instante preciso. Ese momento exacto en que algo dentro de ti se rompió. Ese día en que todo cambió sin que nadie lo anunciara. Cuando lo sentiste distinto aunque aún respondía a tus mensajes. Cuando sus palabras empezaron a sonar vacías. Cuando su presencia ya no traía calma, sino ansiedad. Y aunque aún estaba ahí, tú ya empezabas a notar que se iba, poco a poco, sutilmente. Como si algo en él ya no vibrara contigo. Como si ya no reconociera en tus ojos el reflejo que antes buscaba con tanto deseo. Y entonces vino ese día que quizás no dijiste en voz alta, pero que tu alma nunca olvidó. El día que dejó de contestar, el día que no hubo respuesta, el día que simplemente no volvió a estar. Y por más que lo intentaste racionalizar, por más que buscaste excusas para justificarlo, quizás está ocupado, quizás está confundido, quizás necesita espacio. En el fondo sabías que algo había cambiado. Sabías que ese silencio ya no era temporal, era un mensaje, un cierre sin palabras, una despedida sin cuerpo, un adiós que se disfrazaba de incertidumbre para doler más lento, más profundo, más adentro. Y lo más duro no fue la ausencia en sí, sino lo que empezó a pasar dentro de ti después de eso, cuando comenzaste a cuestionarte si el problema eras tú, si hiciste algo mal, si fuiste demasiado intensa, demasiado entregada, demasiado tú. Y en ese proceso silencioso de autodestrucción emocional, empezaste a disminuirte, a apagarte, a desconectarte de todo lo que te hacía única. Empezaste a dejar de reconocerte en el espejo, no por cómo te veías, sino por cómo ya no sentías nada más que vacío. Ese tipo de vacío que no se llena con nada, porque no viene de afuera. Viene de una herida más antigua, una que ese abandono simplemente activó. Esa herida que te hizo creer, otra vez, que no eres suficiente para que se queden, que no eres suficiente para que elijan quedarse por amor y no por costumbre, que no eres suficiente para hacer todo lo que alguien siempre buscó. Y en medio de ese dolor que nadie ve, que nadie comprende del todo porque no deja marcas físicas pero desgarra por dentro, comenzaste a funcionar por inercia, a levantarte sin ganas, a reír por obligación, a socializar sin estar realmente presente, mientras por dentro lo único que deseabas era una señal, una palabra, una mirada que te confirmara que todo esto era solo un malentendido, que aún había esperanza, que todavía sentía algo. Pero lo más desgastante fue darte cuenta de que esa señal no llegaba, de que mientras tú seguías atrapada en un ¿por qué? Él parecía seguir con su vida como si nada, como si nunca te hubiera tocado el alma, como si tú hubieras sido fácilmente reemplazable, olvidable, prescindible. Y esa idea empezó a quemarte por dentro, a romperte las ganas de confiar, a destruir esa parte tuya que aún creía en el amor recíproco, en el compromiso emocional, en la conexión que no se esfuma cuando las cosas se complican. Y lo que nadie te dijo es que esa herida, esa grieta emocional tan profunda, no solo afectaba tu autoestima, tu seguridad y tus emociones, sino también tu energía, tu campo vibratorio. Esa frecuencia invisible que emites a cada segundo y que le dice al universo en qué estado estás. Y lo más cruel de todo es que esa misma energía rota era la que seguía proyectándose hacia él.
Era lo que él seguía sintiendo aunque no te escribiera. Era lo que, inconscientemente, lo alejaba aún más. Porque cuando vibramos desde la carencia, desde la desesperación, desde la herida, lo que proyectamos no es amor, es necesidad. Y nadie se enamora de quien necesita ser salvado. Las personas se enamoran de quien vibra con la certeza de saber que ya es suficiente. Y ese fue el punto de quiebre que me llevó a mirar hacia adentro. No porque lo entendiera todo de inmediato, sino porque ya no podía seguir esperando que él volviera para repararme. Ya no podía seguir depositando mi bienestar emocional en sus manos. Ya no podía seguir haciéndome pequeña con la esperanza de que me viera de nuevo como lo que fui, porque lo que fui ya no existía. Lo que quedaba era una versión de mí que necesitaba urgentemente volver a reconstruirse, no para él, sino para mí, para recordarme que yo nunca dejé de ser esa mujer que lo enamoró al principio, que mi esencia seguía intacta, solo estaba escondida debajo de capas y capas de dolor, de miedo, de dudas, y que si lograba volver a mi centro, si lograba reconectar con mi verdad, con mi luz, con mi energía más auténtica, entonces no solo me iba a recuperar, también iba a comenzar a emitir una vibración tan magnética, tan coherente, tan elevada, que él, desde donde estuviera, iba a empezar a sentirlo, sin entender cómo ni por qué, pero sintiéndolo igual. Y fue justo en medio de ese silencio abrumador, cuando ya no sabía qué más pensar, cuando me cansé de repetirle al universo las mismas preguntas sin obtener respuesta, cuando agoté todos los consejos vacíos, todas las frases motivacionales que no me llegaban a lo más profundo, cuando me senté una noche frente al vacío con el corazón hecho pedazos y sin saber cómo recomponerme, que encontré algo que no buscaba, una frase que parecía insignificante pero que me atravesó como una flecha. Tu mente no solo está diseñada para pensar, está diseñada para crear. Al principio no entendí bien a qué se refería. Me parecía una de esas frases bonitas que suenan bien, pero que no sirven de nada cuando estás rota. Pero por alguna razón esa frase se quedó repitiéndose en mi cabeza como un eco cada vez más fuerte. Y entonces empecé a leer, a investigar, a buscar en lugares que antes no me interesaban. Y fue así como llegué al trabajo de Joe Dispenza, a ese universo donde la ciencia, la espiritualidad y la energía se unen para explicar algo que nadie te enseña en la escuela, algo que no nos dijeron cuando sufríamos por amor, que tú no atraes lo que quieres, tú atraes lo que eres mientras deseas, y eso lo cambia todo. Porque entendí que mientras yo deseaba que él regresara desde el dolor, desde la nostalgia, desde la falta, lo que estaba proyectando no era una vibración de amor, era una vibración de carencia, era una energía que gritaba: no soy suficiente sin ti, necesito que vuelvas para sentirme completa. Te extraño porque no sé cómo sostenerme sin tu atención. Y fue entonces cuando todo empezó al hacer sentido. Cuando comprendí que el campo cuántico, eso que Joe llama el espacio donde existen todas las posibilidades, no responde a lo que dices que quieres, responde a lo que estás sintiendo mientras lo deseas. Y si lo que sientes es desesperación, miedo, vacío, eso es exactamente lo que sigues creando. Aunque en tu mente estés repitiendo afirmaciones de amor y abundancia, porque tu vibración real no se encuentra en tus pensamientos, está en tus emociones, en la coherencia entre lo que dices, lo que sientes y lo que haces. Y fue en ese momento de revelación cruda y poderosa que me di cuenta de algo que cambió mi vida para siempre. No se trata de que él me elija de nuevo. Se trata de que yo me convierta en la versión de mí que él ya no pueda ignorar. No porque lo busque, no porque lo presione, no porque lo persiga, sino porque mi energía habrá cambiado tanto, se habrá elevado tanto, se habrá vuelto tan magnética que su subconsciente, ese que está mucho más conectado a la verdad que su ego, comenzará a percibirme como algo distinto, como algo que se siente familiar, pero al mismo tiempo nuevo, como un campo energético que ya no le suplica amor, sino que lo invita sin esfuerzo, que lo atrae sin palabras, que lo seduce sin intención, simplemente por el hecho de ser.
Y mientras más profundizaba en este conocimiento, más entendía por qué tantos procesos de manifestación no funcionan. ¿Por qué tantos rituales, afirmaciones o consejos de haz esto y vuelve fracasan una y otra vez? Y es porque todos están enfocados en cambiar algo afuera, en mover la pieza del otro, en controlar lo que no podemos controlar, cuando la verdadera transformación empieza dentro, cuando dejas de enfocarte en lo que él está haciendo o dejando de hacer, y empiezas a observar con honestidad radical lo que tú estás emitiendo, lo que estás creyendo en lo profundo de ti, lo que estás sintiendo cuando piensas en el amor, en él, en ti misma, porque ahí está la raíz de todo lo que se manifiesta o no se manifiesta en tu vida, porque no es magia, es física, es biología, es vibración. Tú no atraes desde lo que quieres, tú atraes desde lo que eres mientras lo deseas. Y entender eso, sentirlo, no como un concepto bonito, sino como una verdad que vibra dentro de cada célula, me cambió por completo, porque en ese momento dejé de mirar la ausencia de él como un castigo, y empecé a verla como una oportunidad de regresar a mí, como una señal clara de que el amor no se encontraba allá afuera esperando ser validado, sino que estaba dormido dentro de mí, esperando a ser activado. Y eso fue lo que empecé a hacer. No con teorías, no con frases vacías, sino con una práctica concreta, diaria, sostenida, en la que cada noche, antes de dormir, me comprometía conmigo misma a elevar mi vibración, no para manipular a nadie, sino para volverme irresistible para mí primero, y desde ahí, desde esa coherencia, permitir que el universo se encargue del resto. Y entonces, con esa nueva comprensión vibrando dentro de mí como una llama que apenas comenzaba a encenderse, supe que no podía seguir haciendo lo mismo de siempre, esperando resultados distintos. Supe que ya no bastaba con entender intelectualmente lo que había aprendido, que si realmente quería que él volviera a sentir que yo era todo lo que siempre buscó, tenía que convertirme en esa frecuencia, tenía que volverme una presencia energética tan coherente, tan poderosa, tan atractiva desde adentro, que su subconsciente no pudiera ignorarlo. Y por eso empecé con algo muy sencillo pero radicalmente transformador. Algo que no requiere horas ni esfuerzos imposibles, sino solamente 7 minutos cada noche, justo antes de dormir. Ese momento sagrado en el que la mente consciente comienza a apagarse y el subconsciente se abre como una puerta directa al campo cuántico. Ese espacio invisible donde habita todo lo que aún no ha ocurrido, pero que ya existe como posibilidad esperando que lo llames con tu emoción. Y fue ahí, cada noche, cuando en vez de llorar por su ausencia, en vez de repasar una y otra vez las conversaciones que tuvimos o las que nunca llegaron, en vez de seguir alimentando el vacío con más pensamientos de pérdida, elegí cerrar los ojos, poner música suave, apoyar la mano en mi pecho, respirar profundo y por primera vez en semanas permitirme sentir algo distinto, no desde la necesidad ni desde la nostalgia, sino desde la creación consciente, desde la decisión de imaginarme ya amada, ya elegida, ya vista, no por él, sino por la mejor versión de él, por esa versión que puede amarme desde su plenitud, desde su madurez emocional, desde su alma despierta. Y aunque al principio mi mente peleaba, me interrumpía, intentaba devolverme al dolor, yo insistía, no desde la fuerza sino desde la suavidad. Me repetía a mí misma, estoy creando una nueva frecuencia, estoy enseñándole a mi cuerpo cómo se siente ser amada de verdad, aunque aún no lo tenga en el plano físico. Y entonces pasaba algo que no puedo explicar con palabras, algo que no venía de afuera, algo que no dependía de que él escribiera o apareciera o dijera nada. Era algo que nacía dentro de mí, un calor, una certeza, una vibración que poco a poco iba reemplazando el vacío por plenitud, la angustia por calma, la espera por presencia. Y cada noche, durante esos 7 minutos, visualizaba sin pedir, sin apego, simplemente sintiéndome amada como si ya lo fuera, no con frases cliché, sino con imágenes claras, con emociones reales,
con la respiración alineada a esa versión de mí que ya no necesita ser validada, porque ya se sabe valiosa, porque ya se eligió, porque ya se sintió completa sin necesitar a nadie más para confirmarlo. Y esto, aunque parezca simple, es profundamente poderoso. Porque cuando tú logras sostener una emoción elevada, como el amor, la gratitud o la alegría, sin depender de ningún estímulo externo, es decir, sin que nadie te esté amando activamente, sin que nadie te esté mirando o abrazando o escribiendo, cuando logras sentirlo solo con tu imaginación, estás engañando a tu sistema nervioso, estás reprogramando tu química interna, estás enseñándole a tu cuerpo a vivir en el resultado antes de que ocurra. Y ese es el secreto de toda manifestación cuántica. Eso es lo que Joe Dispenza enseña. Eso es lo que la ciencia ahora respalda. Que si puedes sostener la emoción como si ya estuviera ocurriendo, el campo cuántico no tiene opción. Tiene que reorganizar la materia para darte más de esa frecuencia, porque eso es lo que estás emanando, y por lo tanto, eso es lo que empiezas a atraer. Y así, noche tras noche. No para convencer al universo, no para forzar que él volviera, sino para reconstruirme desde mi centro. Fui generando dentro de mí una nueva versión. Una versión que no depende de que él me diga que soy todo lo que siempre buscó, porque ahora yo ya lo siento, ya lo vibro, ya lo soy. Y desde ahí, desde esa certeza que ya no necesita palabras ni pruebas, comenzó a suceder algo mágico. Mi energía empezó a cambiar. Mi cuerpo se sentía más ligero, mi mente más clara, mi rostro más luminoso, y sin buscarlo, sin provocarlo, sin enviar mensajes ni indirectas, comenzaron a pasar cosas que no puedo atribuir al azar. Sueños donde él me buscaba, señales inesperadas, sincronías extrañas, como si el universo me estuviera diciendo: lo estás haciendo bien, sigue, no te detengas, porque la energía que estás creando ya se está sintiendo, y él ya empezó a notarlo. Y fue justamente cuando empecé a compartir este proceso con otras personas que también estaban atravesando un duelo emocional silencioso, una de esas heridas que no se ven pero que te dejan sin aire, que conocí a Andrea, una mujer de 45 años que se acercó con esa mezcla de escepticismo y esperanza que todos tenemos cuando algo nos promete sanar lo que llevamos cargando durante tanto tiempo. Ella venía de una historia intensa, una relación de varios años que se había desmoronado de un día para otro, sin razones claras, sin infidelidades, sin grandes conflictos, solo una distancia que fue creciendo hasta convertirse en un abismo. Él simplemente dejó de buscarla, dejó de interesarse, se apagó. Y lo que más la dolía no era que la relación terminara, sino que él ni siquiera peleara por salvarla, como si todo lo vivido juntos no hubiera significado nada. Y en ese lugar tan doloroso, Andrea se quedó inmóvil, tratando de entender en qué momento había dejado de ser suficiente para él, preguntándose todos los días si había algo más que podía haber hecho para evitar ese final que nunca terminó de cerrarse. Ella me escuchó hablar de esta práctica, de los 7 minutos antes de dormir, del poder de la emoción sostenida, de la vibración como lenguaje del universo. Y aunque en ese momento su mente racional lo rechazaba, había algo dentro de ella que sentía que tenía que intentarlo, no por él, no para recuperarlo, sino porque ya no soportaba seguir habitando esa versión de sí misma que se sentía invisible, descartada, olvidada. Así que decidió comprometerse con ella misma, no como una estrategia para traerlo de vuelta, sino como un acto de amor propio. Y durante las primeras noches la lucha fue interna. Su cuerpo estaba acostumbrado a sufrir. Su mente estaba entrenada para buscar razones, culpables, explicaciones. Pero con el pasar de los días, algo comenzó a suavizarse. Y ella, sin darse cuenta, empezó a soltar la historia. Empezó a dejar de resistirse. Empezó a conectar con otra sensación. La de imaginarse amada no por él necesariamente, sino por una energía más grande, más sabia, que la envolvía cada vez que cerraba los ojos y se entregaba al ejercicio. Y entonces,
Algo extraordinario ocurrió, no de golpe, no con fuegos artificiales, sino en pequeños detalles, en lo sutil, en lo invisible que se empieza a volver tangible, porque un día, después de semanas sin contacto, sin mensajes, sin interacciones, él reapareció, primero con una excusa tonta, un mensaje simple, casi casual, pero con un tono distinto, con una energía que Andrea sintió de inmediato que no era la misma de antes, porque ahora no era él el que tenía el poder, no era ella la que esperaba. Algo había cambiado en el campo energético entre ambos. Él la percibía distinta, no porque dijera otras cosas, no porque actuara desde el orgullo o el desapego forzado, sino porque su energía ya no suplicaba atención. Ahora irradiaba presencia, y en las siguientes semanas, mientras Andrea seguía haciendo su práctica cada noche sin expectativas, solo por el placer de reconectarse con esa versión de sí misma que se sentía completa, él comenzó a decirle cosas que nunca había dicho, cosas como, te siento distinta, como si fueras más tú que nunca. Hay algo en ti que me atrae otra vez, como al principio pero más fuerte. Y Andrea, con lágrimas en los ojos, me confesó que nunca imaginó escuchar esas palabras, y mucho menos de alguien que había dado por perdido. Pero lo más poderoso no fue que él volviera, no fue que la deseara de nuevo, ni siquiera que le dijera que sentía que ella era todo lo que siempre había estado buscando. Lo más poderoso fue que ella ya no necesitaba escucharlo para creérselo, porque ahora ya lo sentía dentro de sí, porque ahora ya sabía que esa sensación no venía de él, venía de ella, de su vibración, de su coherencia, de su nueva relación consigo misma. Y en ese momento entendió que el amor verdadero no es el que te llega para llenarte, sino el que llega cuando tú ya estás llena. Y entonces, simplemente se suma, no para salvarte, sino para acompañarte desde el mismo nivel de plenitud. Y esa historia, como muchas otras que he escuchado desde que empecé a compartir esta práctica, es la prueba más contundente de que cuando tú cambias tu energía, todo cambia. De que no necesitas rogar, no necesitas perseguir, no necesitas modificarte para encajar en lo que crees que el otro quiere. Lo único que necesitas es reconectar con lo que tú ya eres. Porque cuando vibras desde tu verdad, desde tu poder, desde tu coherencia emocional, quienes están en la misma frecuencia te sienten. Y quienes te habían olvidado, comienzan a recordarte sin saber por qué. Y fue después de escuchar la historia de Andrea y muchas otras similares, que algo en mí terminó de asentarse con una fuerza que ya no dejaba espacio para la duda. Una comprensión que no nació de la teoría ni de lo que otros decían, sino de ver con mis propios ojos lo que ocurre cuando alguien cambia su energía de raíz. Y es que, por fin entendí, en lo más profundo de mi ser, que el amor no es algo que se gana con lógica. No es una transacción mental, no es una suma de buenas acciones ni una lista de méritos acumulados. El amor verdadero, el que transforma, el que marca, el que se queda. Ese amor nace y se sostiene en una frecuencia emocional específica, en una vibración que no se puede fingir, que no se puede forzar, que no se puede construir desde el miedo ni desde la necesidad. Porque cuando tú te preguntas por qué alguien no se enamora de ti, aunque hayas dado todo, aunque te hayas mostrado disponible, honesta, comprometida, lo que en realidad estás preguntando sin darte cuenta es, ¿por qué mi energía, a pesar de mis esfuerzos, no le hizo sentir lo que yo sentía? Y la respuesta, por más dolorosa que sea, no está en lo que hiciste o dejaste de hacer. Está en cómo vibrabas mientras lo hacías. Porque las personas no se enamoran de palabras, no se enamoran de promesas, no se enamoran de lo que parece perfecto. Se enamoran de cómo se sienten a tu lado, de lo que despiertas en su cuerpo energético, de la seguridad o la calma o el fuego que provocas cuando te acercas sin intención de obtener nada. Solo con la energía de quien ya es suficiente. Y eso no lo decides desde la mente. Lo decides desde tu estado vibracional. Desde lo que emites sin darte cuenta, desde lo que sientes cuando piensas en ti misma. Porque si dentro de ti hay miedo, duda, ansiedad, dependencia o carencia,
Eso es exactamente lo que el otro sentirá, aunque no lo diga, aunque no lo entienda. Porque el subconsciente humano, como lo explica Joe Dispenza, responde al campo emocional, no a las palabras que pronunciamos. Y por eso muchas veces cuando alguien se aleja, no sabe ni explicar por qué. Simplemente siente que algo no cuadra, que algo no lo atrae, que algo lo confunde. Y ese algo es tu vibración cuando no estás alineada contigo. Y fue en ese momento, después de ver a tantas personas pasar por lo mismo, que me di cuenta de lo que yo también había hecho una y otra vez. Intentar convencer desde la lógica, explicar lo que sentía, justificar mis reacciones, demostrar mi valor con acciones, y sin darme cuenta, cada palabra, cada gesto, cada entrega, venía envuelta en una energía de necesidad que lo único que hacía era crear más distancia. Porque la energía no miente, la energía no se disfraza. Y si lo que sientes en el fondo es que sin esa persona no puedes ser feliz, que necesitas que vuelva para sentirte amada, que solo si él te elige puedes sentirte completa, entonces eso es lo que él va a percibir. Aunque tú estés diciendo lo contrario, porque por mucho que tu boca diga, te amo desde mi libertad, si tu energía dice, sin ti no soy nada, eso es lo que el otro va a sentir. Y eso es lo que, inevitablemente, lo va a alejar. No porque no te quiera, sino porque esa vibración le genera ruido, le pesa, lo carga, y su subconsciente busca liberarse. Y en cambio, cuando empiezas a vibrar desde la seguridad interna, cuando haces el trabajo de sanarte, de mirarte con compasión, de elevar tu frecuencia cada día aunque nadie lo vea, aunque no tengas garantías de que volverá, cuando te conviertes en esa mujer que ya no espera ser elegida porque ya se eligió a sí misma, ocurre algo que no necesita palabras, algo que traspasa el tiempo y la distancia, y es que el otro empieza a sentirlo, empieza a recordarte no desde la nostalgia, sino desde una sensación inexplicable que lo atrae. Empieza a soñar contigo sin buscarte. Empieza a pensar en ti sin motivo aparente. Empieza a sentir que, sin saber cómo ni por qué, ahora te percibe como la mujer que siempre estuvo buscando. No porque cambiaste para gustarle, sino porque por fin volviste a ti. Y ese cambio es el que ninguna estrategia superficial puede lograr. Ese cambio es el que ningún mensaje de texto puede provocar. Ese cambio solo nace cuando decides dejar de operar desde la lógica y comienzas a vivir desde la frecuencia, desde la energía, desde el alma. Porque el amor que se sostiene en la mente se acaba cuando cambia el pensamiento. Pero el amor que nace desde la vibración es el que permanece, el que crece, el que se vuelve magnético, irresistible, inevitable. Y una vez que entiendes, de verdad entiendes, que el amor no se sostiene en lo que haces, sino en lo que emites, que el otro no responde a tu lógica, sino a tu campo energético, llega el momento inevitable de preguntarte, ¿cómo puedo entonces cambiar mi vibración de manera consciente? ¿Cómo puedo alinear lo que siento con lo que deseo? ¿Cómo puedo proyectar una frecuencia tan coherente, tan auténtica y tan elevada, que no solo me haga sentir completa, sino que lo haga a él sentir, sin saber cómo ni por qué, que soy exactamente lo que ha estado buscando desde siempre? Y la respuesta, aunque parezca compleja, comienza en un lugar muy simple, en tu cuerpo, en tu respiración, en tu corazón, en ese espacio interior que no necesita de palabras para saber cuándo algo está desalineado, porque por mucho tiempo trataste de cambiar tu energía desde la mente, intentando pensar distinto, repitiendo frases positivas, intentando controlar pensamientos negativos. Pero si tu cuerpo no cambia, si tu corazón no se abre, si tu emoción no se regula, entonces tu vibración sigue siendo la misma. Y por eso lo primero que debes hacer es volver al cuerpo, volver al sentir, volver al eje desde el cual todo se proyecta. Y aquí es donde entra lo que el doctor Joe Dispenza llama la alineación energética, una práctica tan poderosa como sencilla, que no requiere más que tu disposición, tu intención, tu presencia, y que cuando se realiza con constancia y honestidad, se convierte en el canal a través del cual tu energía comienza a ser magnética
no solo para atraer lo que deseas, sino para convertirte en la versión de ti que ya no necesita atraer, porque empieza a emanar. Y esta técnica comienza con algo que muchas veces pasamos por alto: la respiración. Porque cuando respiras de manera profunda, consciente, sostenida, estás diciendo a tu cuerpo que ya no hay peligro, que ya no necesitas contraerte, que ya no estás en modo defensa ni en estado de espera. Y en ese momento tu sistema nervioso comienza a relajarse, tu mente se aquieta, tu pecho se abre y tu campo electromagnético se expande, creando una coherencia entre el corazón y el cerebro, que no solo puedes sentir tú, también la perciben los demás. Así que lo primero que haces es sentarte en un lugar tranquilo, colocar una mano sobre tu pecho y la otra sobre tu abdomen, cerrar los ojos y comenzar a respirar lento, profundo, permitiendo que el aire entre por tu nariz, llene tu cuerpo y luego salga suavemente. Y a medida que respiras, no piensas, solo sientes. Sientes cómo esa respiración empieza a abrir espacio dentro de ti, cómo empieza a desbloquear las emociones estancadas, cómo empieza a disolver la ansiedad, la duda, el miedo. Y luego, mientras mantienes ese estado, traes a tu conciencia una emoción elevada. Puede ser amor, gratitud, alegría, compasión, y la sostienes en tu cuerpo como si fuera real, no porque estés viviendo algo externo que la justifique, sino porque eliges activarla desde adentro, porque eliges recordar cómo se siente estar amada, reconocida, vista, deseada. Y lo haces no con nostalgia, sino con creación, como si ya lo estuvieras viviendo, como si él ya estuviera ahí, viéndote con esa mirada que alguna vez tuviste y que tanto deseas volver a sentir. Y en ese estado, en ese instante de conexión profunda contigo misma, ocurre algo poderoso. El campo cuántico responde, porque cuando tú sostienes una emoción sin necesidad de que algo externo la provoque, estás enseñándole a tu subconsciente a vivir en una nueva línea de tiempo. Estás anclando una realidad futura en tu cuerpo presente, y esa realidad comienza a moldear tu energía, comienza a enviar una señal distinta al mundo. Y él, esa persona que hoy parece lejana, empieza a sentirla, no como un recuerdo, sino como una presencia viva, porque ahora ya no proyectas carencia. Ahora no hay súplica ni nostalgia ni vacío disfrazado de deseo. Ahora hay amor real, completo, autónomo, y esa es la frecuencia que más magnetiza, la que más atrae, la que más resuena en el subconsciente del otro como algo familiar, seguro, irresistible. Y por último, mientras estás en esa vibración expandida, mientras tu cuerpo está alineado con la emoción que deseas crear, proyectas esa energía hacia él, no como un acto de manipulación, no como un intento de controlarlo, sino como una expansión de lo que tú ya estás sintiendo, como si lo envolvieras con tu luz, sin apego, sin expectativa, sin urgencia, simplemente compartiendo desde el alma una frecuencia que ahora habita en ti con tanta fuerza que se vuelve inevitable. Y cuando terminas, no vuelves a la espera, no regresas a la ansiedad, simplemente agradeces, sueltas y confías, porque sabes que tu trabajo no está en perseguir nada afuera, sino en sostener esta vibración dentro. Y cada vez que lo haces, cada vez que vuelves a ti, vuelves también a esa versión tuya que él sí puede reconocer, no desde la lógica, sino desde lo que su corazón ha estado buscando incluso sin saber cómo ponerlo en palabras. Y fue justo cuando había integrado esta práctica como parte esencial de mi día a día, cuando ya no necesitaba validación externa para sentirme en paz, cuando mi vibración se había vuelto mi prioridad y no una estrategia para atraer a nadie, que comencé a compartir todo este proceso con otros, que, al igual que yo, venían cargando historias inconclusas, dolores invisibles, amores que aún vivían dentro de ellos, aunque la otra persona ya no estuviera físicamente presente. Y fue así como conocí a Carlos, un hombre de 52 años que había sido dejado por su pareja después de casi una década juntos. No por una traición ni por una crisis evidente, sino por algo que él mismo no lograba entender. Simplemente
ella le dijo que ya no lo sentía, que ya no vibraba con él, que aunque lo quería, su corazón ya no estaba ahí. Y esas palabras, dichas con una calma que para Carlos fue brutal, lo desmoronaron por completo, porque durante años él había creído que estaba haciendo todo bien, que estaba cumpliendo su rol, que estaba siendo un buen compañero. Pero lo que no sabía era que el amor no se sostiene por deber, se sostiene por vibración, y la suya, aunque estable, estaba apagada. Y lo que Carlos nunca imaginó es que su desconexión no había comenzado cuando ella se fue, sino mucho antes, cuando él dejó de estar presente emocionalmente, cuando comenzó a vivir en piloto automático, cuando su energía dejó de ser atractiva no porque fuera mala, sino porque ya no era auténtica, ya no era vibrante, ya no estaba alineada a su esencia. Y lo más doloroso fue darse cuenta de que ella no se había ido por falta de amor, sino porque no podía seguir sosteniendo una relación que ya no la hacía sentir viva. Cuando Carlos escuchó por primera vez sobre el trabajo energético, sobre la neurociencia del cambio emocional, sobre cómo el campo cuántico responde a la vibración del ser y no al esfuerzo del hacer, al principio lo rechazó, como muchos hombres. Había vivido desconectado de sus emociones, acostumbrado a reprimir, a funcionar, a no mirar hacia adentro. Pero algo en su dolor lo quebró lo suficiente como para abrirse, para intentar, para dejarse guiar. Y fue así como empezó, sin muchas expectativas, simplemente respirando cada noche, sintiendo su pecho por primera vez en años, conectando con esa parte suya que había enterrado bajo capas de control. Y cada vez que proyectaba esa nueva energía, no lo hacía pensando en ella directamente, sino en él mismo, en la versión de Carlos que aún no había vivido, en esa energía masculina consciente, presente, coherente, en ese hombre que ya no buscaba retener a nadie, sino expresar su amor desde la libertad. Y poco a poco, su vida empezó a transformarse. Lo primero que notó fue su propio cuerpo. Dormía mejor, hablaba más suave, su mirada era más clara, sus palabras menos defensivas. Y luego vinieron los cambios externos. Personas que no veía hace años lo contactaban, oportunidades nuevas aparecían, y sin buscarlo, también volvió a saber de ella, no con un mensaje emocional ni con arrepentimientos, sino con una conversación casual que, con el tiempo, fue evolucionando en algo inesperado. Ella, después de meses sin verlo, le confesó que lo notaba distinto, no por lo que decía, sino por lo que transmitía, por cómo ahora podía estar en silencio con él y sentir paz en lugar de tensión, por cómo su presencia ya no pesaba, sino que liberaba, y aunque aún no sabía si quería volver, sí sabía algo con certeza. Ahora se sentía atraída hacia él de una manera nueva, no por el pasado que compartieron, sino por el presente que él había construido dentro de sí. Y fue ahí cuando Carlos entendió que el verdadero poder no estaba en convencerla de que lo amara otra vez, sino en convertirse en alguien que ella no pudiera ignorar, no desde la insistencia, sino desde la transformación vibratoria. Y que, incluso si ella no volvía del todo, lo que había ganado era mucho más valioso. Había recuperado al hombre que había perdido hacía años, a ese que podía amar con presencia, con libertad, con intención y con paz. Y lo más hermoso de esa historia no fue el reencuentro, no fue la posibilidad de volver a empezar, sino la certeza con la que Carlos me dijo un día, con una voz más firme y más amorosa de la que jamás le había escuchado: hoy ya no necesito que ella me vea como todo lo que siempre buscó, porque por fin soy ese hombre para mí, y desde ahí, sé que cualquier mujer que llegue a mi vida, llegará por resonancia, no por casualidad, no por necesidad, sino porque yo ya vibro desde el amor real. Y cuando uno escucha eso, cuando uno lo presencia, entiende que nada de esto es teoría, que esto no se trata de espiritualidad romántica ni de frases lindas en redes sociales. Esto se trata de energía viva, de ciencia aplicada al alma, de práctica constante, de decisiones internas que tienen consecuencias externas, de recordar que tú no estás aquí para perseguir el amor,
sino para convertirte en su manifestación más clara. Y desde ahí, el amor te encuentra sin que tengas que buscarlo. Y fue entonces, al observar historias como la de Carlos, que me di cuenta de que no eran excepciones, que no se trataba de suerte o de momentos aleatorios, sino que había patrones detrás, principios que se repetían una y otra vez en cada proceso de transformación auténtica, principios que no nacen de la superstición, sino de la física, de la neurociencia, de esa nueva comprensión del universo que Joe Dispenza ha enseñado con tanta claridad, donde ya no hablamos de desear cosas desde el anhelo, sino de convertirnos en la frecuencia de aquello que queremos experimentar. Porque el campo cuántico, esa inteligencia invisible que sostiene toda la realidad, no responde a tus palabras, responde a tu vibración sostenida, a esa coherencia entre tu mente, tu corazón y tu cuerpo. Y cuando comprendes eso, todo cambia. Porque dejas de intentar manipular la realidad desde la mente consciente, que apenas representa una pequeña fracción de tu poder, y comienzas a habitar el verdadero centro de creación, tu estado emocional. Y el primer principio que necesitas integrar profundamente en tu cuerpo es este. El campo cuántico responde a emociones elevadas. Esto significa que no basta con visualizar, no basta con repetir afirmaciones, no basta con pensar bonito. Si dentro de ti estás sintiendo miedo, escasez, necesidad, vacío, entonces lo que proyectas es incoherente, y el universo responde a esa incoherencia con más confusión, con más lejanía, con más bloqueo. En cambio, cuando logras sostener emociones como gratitud, amor, alegría o compasión, y lo haces no porque ya tengas la evidencia externa, sino precisamente para crearla, entonces tu vibración se vuelve tan potente, tan nítida, que el campo cuántico reorganiza la materia para hacer coincidir tu mundo externo con tu mundo interno. El segundo principio dice, necesitas sentir antes de ver. Y esto va en contra de todo lo que te enseñaron, porque nos educaron para reaccionar al entorno, para creer solo cuando hay prueba, para esperar que algo ocurra afuera antes de permitirnos sentir felicidad, amor o seguridad. Pero en la creación cuántica es al revés. Si esperas a que Él te mire para sentirte vista, si esperas a que Él te ame para sentirte amada, si esperas a que Él vuelva para sentirte elegida, entonces estás atrapada en una frecuencia de espera, de carencia, de ausencia. Y lo que sigues manifestando es exactamente eso, la experiencia de seguir esperando. Pero si puedes cerrar los ojos, entrar en ti y sentir que ya lo eres, sentir que ya estás en esa relación vibracionalmente, sentir que ya estás completa, entonces tu energía empieza a emitir desde Él el resultado, no desde ti, ni desde el deseo. Y ahí es cuando lo cuántico responde. Y el tercer principio es uno de los más poderosos. La emoción es el lenguaje del universo. Esto quiere decir que tu campo energético no se comunica con pensamientos lógicos, se comunica con lo que sientes profundamente, con las emociones que repites cada día, con la carga eléctrica que cada pensamiento genera en tu cuerpo. Y por eso es tan importante no solo observar lo que piensas, sino sobre todo lo que sientes cuando piensas. Porque puedes repetir 1000 veces, yo soy suficiente. Pero si cada vez que lo dices sientes duda, dolor o incredulidad, entonces tu vibración no es de suficiencia, es de carencia disfrazada, y eso es lo que sigues proyectando. En cambio, si aprendes a sentir primero y pensar después, si haces que la emoción de plenitud sea tu base, entonces cualquier pensamiento que nazca desde ahí tendrá el poder de manifestarse con coherencia y fuerza. El cuarto principio te desafía profundamente. El apego genera resistencia. Esto significa que mientras sigas deseando algo desde la necesidad, desde la urgencia, desde la ansiedad por controlar el resultado, lo estás alejando, lo estás bloqueando, estás resistiendo la propia manifestación de lo que pides. Y esto duele, porque hemos aprendido a relacionarnos desde el apego, a confundir amor con posesión, deseo con necesidad, entrega con sacrificio,
Pero cuando realmente quieres atraer desde la conciencia, necesitas aprender a soltar, no como un acto de resignación, sino como un gesto de fe, de confianza, de certeza absoluta de que si tú estás vibrando alto, si tú estás siendo coherente, entonces lo que llegue a tu vida no será un capricho, será exactamente lo que tu alma ya estaba lista para recibir. Y soltar no significa dejar de amar, significa amar sin perderte a ti, significa reconocer que no puedes controlar al otro, pero sí puedes convertirte en un canal claro y abierto, para que el amor llegue por donde tenga que llegar. Y el quinto principio, quizás el más poderoso de todos, es este. La coherencia personal es el imán más potente. Coherencia no significa perfección, significa alineación. Significa que lo que piensas, lo que sientes y lo que haces están en la misma dirección, sin sabotaje, sin contradicciones internas, sin querer una cosa pero vibrar en la opuesta. Porque cuando estás en coherencia, cuando tu intención es clara, tu emoción es elevada y tus acciones están alineadas, entonces el universo no tiene opción. Responde. Y no responde porque lo manipules. Responde porque tú ya no estás dividiendo tu energía. Ya no estás queriendo algo pero vibrando en lo contrario. Ya no estás diciendo, quiero ser amada, mientras sigues rechazándote internamente. Ya no estás esperando que Él te vea mientras tú sigues escondiéndote de ti misma. Ahora todo en ti grita sí. Todo en ti vibra en disponibilidad, en presencia, en amor. Y ese tipo de coherencia no necesita gritar, no necesita demostrar, no necesita perseguir, porque se siente. Y cuando se siente, se vuelve magnética, inevitable, irresistible. Y fue después de comprender estos 5 principios, después de sentir como algo dentro de mí había cambiado de raíz, que empecé a vivir desde una nueva conciencia, desde una nueva vibración, pero también desde un nuevo nivel de responsabilidad. Porque una vez que sabes que no atraes lo que deseas, sino lo que eres mientras deseas, ya no puedes volver atrás, ya no puedes culpar al otro, ya no puedes seguir esperando que las cosas cambien afuera sin haber cambiado tú primero. Y fue entonces cuando empecé a formularme preguntas diferentes, no esas que buscan culpas o explicaciones, sino aquellas que te devuelven a ti, que te invitan a mirar hacia adentro con honestidad, con amor y con coraje. Porque no se trata de seguir buscando afuera las respuestas a tu vacío. Se trata de preguntarte desde qué energía estás viviendo, desde qué vibración estás amando, desde qué parte de ti estás intentando conectar con ese otro ser que aún no logra verte como tú quisieras. Y la primera pregunta que me hice, que te invito a que te hagas cada día, con total sinceridad, sin juicio, sin miedo, es: ¿qué frecuencia estoy emitiendo cuando pienso en esa persona? Porque puede que tu pensamiento diga amor, deseo, conexión, pero si la emoción que lo acompaña es miedo, duda, inseguridad, nostalgia o desesperación, entonces tu frecuencia real no es amor, es carencia. Y esa es la señal que envías al campo. Ese es el imán que estás activando sin darte cuenta. Así que detente por un momento, cierra los ojos, respira profundo y obsérvate. Cuando piensas en él o en ella, ¿te expandes o te contraes? ¿Te sientes libre o aprisionada? ¿Te sientes plena o incompleta? Y lo que sientas ahí, en ese instante, es la frecuencia desde la cual estás creando tu realidad. Y si al responderlo descubres que lo que emites no es lo que deseas atraer, no te castigues, no te culpabilices. Simplemente sigue profundizando con otras preguntas que tienen el poder de cambiar tu vibración desde la raíz. Como por ejemplo, ¿busco llenar un vacío o compartir mi plenitud? Porque si lo que quieres del otro es que venga a completarte, a sanar lo que no has sanado, a rescatarte del lugar donde tú misma te has abandonado, entonces no estás amando, estás necesitando, y eso, aunque lo envuelvas en ternura o devoción, no es amor consciente, es dependencia disfrazada de entrega. Pero si tu respuesta nace desde la conciencia de que tú ya eres suficiente, de que tú ya te sostienes, de que tu amor está listo para ser compartido y no mendigado,
Entonces tu vibración se eleva, y desde ahí, tu campo comienza a atraer experiencias que ya no repiten tu herida, sino que reflejan tu sanación. Y luego puedes ir aún más profundo con esta pregunta que parece simple, pero que encierra toda una revelación. ¿Mi amor es libre o condicionado? Porque muchas veces creemos estar amando incondicionalmente, pero lo que realmente hacemos es esperar que el otro cumpla con nuestras expectativas, que responda a nuestros vacíos, que actúe como validación de lo que no nos hemos atrevido a validar dentro. Y si te das cuenta de que amas esperando algo a cambio, no para castigarte, sino para observarte con más claridad, entonces tienes la oportunidad de cambiar esa energía, de volver a ti, de volver a amarte tú primero, sin condiciones, sin exigencias, sin más pruebas, y es justamente desde ese amor libre, ese amor que no necesita atar ni controlar, ese amor que puedes soltar sin dejar de sentir, que emites una frecuencia tan poderosa, tan coherente, tan luminosa, que todo a tu alrededor empieza a organizarse para reflejarla, incluyendo a esa persona que, quizás sin saberlo, está buscando exactamente eso. Y por último, una pregunta que transforma desde la raíz y que solo puedes responder con la verdad más íntima de tu ser. ¿Quiero ser elegida? ¿O ya me elijo yo? Porque mientras sigas esperando ser elegida por alguien más, seguirás posponiendo tu poder, seguirás dándole al otro la autoridad de definir tu valor, seguirás vibrando desde la carencia del «cuando él me mire, entonces yo seré». Pero cuando te eliges tú, cuando te miras con los ojos con los que siempre esperaste ser vista, cuando te habitas con la presencia que tanto anhelabas del otro, entonces algo se activa, algo se enciende, algo cambia, porque ya no estás mendigando amor, estás recordando que tú eres amor, y ese recuerdo es tan fuerte, tan claro, tan magnético, que no pasa desapercibido. Porque cuando una persona se elige a sí misma desde la profundidad, desde la verdad, desde la integridad emocional, esa energía se siente, se expande, se reconoce, y quienes están en la misma frecuencia no pueden evitar acercarse. Y justo cuando pensaba que ya había visto todas las formas en que este trabajo energético podía transformar historias rotas en nuevas versiones llenas de luz, conocí la historia de Julián, un hombre de 39 años que llegó con una herida tan profunda que apenas podía hablar de ella sin quebrarse por dentro, porque su ex no solo había sido su pareja, había sido su mejor amiga, su confidente, su motor durante años. Y cuando ella decidió marcharse, lo hizo sin mirar atrás, con una frialdad que para Julián fue incomprensible, como si todo lo vivido se hubiera evaporado en un instante, como si nada de lo que construyeron hubiera sido real. Él llegó cargando culpa, tristeza, rabia, pero sobre todo una pregunta que lo consumía por dentro. ¿Cómo es posible que alguien que una vez te amó tan intensamente pueda llegar a olvidarte como si nunca hubieras existido? Y yo le respondí con la misma claridad que me dio la práctica. Nadie olvida lo que fue verdadero, pero sí deja de vibrar con lo que ya no reconoce, porque el amor no se apaga, se desconecta, y cuando tú dejas de vibrar como tu mejor versión, dejas también de emitir la frecuencia que mantenía viva esa conexión. Y fue con esa conciencia, con ese golpe de verdad tan crudo pero tan necesario, que Julián decidió dejar de buscar respuestas afuera y empezar a mirar hacia adentro. Y al principio fue difícil, porque su mente lo empujaba a repasar cada detalle de la ruptura, cada palabra, cada gesto, intentando encontrar qué hizo mal, en qué falló, cómo pudo evitar el final, pero con el tiempo y con el compromiso de hacer la práctica cada noche, Julián empezó a conectar con algo mucho más poderoso que cualquier explicación. Empezó a conectar con la parte de sí mismo que había olvidado, con ese hombre que existía antes de esa relación, ese que tenía sueños, que reía con facilidad, que confiaba en su valor sin necesidad de que nadie se lo reafirmara. Y fue desde ese lugar, desde esa reconexión con su esencia, que su energía empezó a cambiar, primero de forma imperceptible, en pequeños gestos, en cómo se levantaba, en cómo hablaba,
en cómo se miraba al espejo sin juzgarse tanto. Y luego, en formas más evidentes, nuevas personas comenzaron a acercarse, nuevas oportunidades laborales surgieron, nuevas amistades florecieron, y entre esas nuevas conexiones apareció alguien que no solo lo escuchaba, sino que lo veía de verdad. Ella llegó sin plan, sin expectativas, sin promesas, y Julián, que aún guardaba cierto temor a volver a abrirse, decidió esta vez no hacer nada que no naciera desde la verdad de su energía, sin estrategias, sin máscaras, sin la necesidad de ser perfecto. Y lo que ocurrió entre ellos fue tan distinto, tan limpio, tan suave, que al principio le costaba creerlo, porque no estaba acostumbrado a ser amado sin tener que esforzarse tanto, sin tener que demostrar constantemente su valía. Pero esta mujer no lo quería por lo que hacía, lo quería por lo que sentía cuando estaba con él, porque Julián ahora vibraba en presencia, en autenticidad, en amor propio, y esa frecuencia era imposible de ignorar. Y cuando me contó que un día, mientras estaban juntos, ella le dijo: «Siento que encontré en ti lo que nunca supe que estaba buscando». Entendió que lo que había perdido antes no era un castigo, era una oportunidad para transformarse, para encontrarse, para volver a sí mismo desde un lugar mucho más honesto y elevado. Y lo más hermoso de su historia es que, a pesar de todo lo que vivió, de todo el dolor, de todas las noches de vacío, Julián no necesitó que su ex volviera para sentir que era digno de amor, porque lo que descubrió fue mucho más grande. Entendió que el amor que buscamos afuera solo puede llegar de forma auténtica cuando ya hemos hecho el camino hacia adentro, que cuando tú vibras desde la plenitud, el universo te devuelve experiencias que reflejan exactamente eso, y que a veces, aunque queramos que vuelva aquella persona que se fue, la vida nos sorprende con alguien que nos ama desde un lugar mucho más puro, más maduro, más coherente. Y solo lo reconocemos cuando ya hemos hecho el trabajo de reconocernos a nosotros mismos primero. Y por eso, si tú también has sentido que lo diste todo y aún así no fue suficiente, si te has preguntado por qué no volvió, por qué no se quedó, por qué no te eligió, la respuesta no está en lo que hiciste o dejaste de hacer. Está en lo que aún no has vibrado. Porque cuando tú te conviertes en esa versión tuya que ya no espera, que ya no suplica, que ya no vibra desde el vacío, entonces todo lo que llega a tu vida se alinea a ese nuevo nivel de amor, de conciencia, de plenitud. Y sí, quizás esa persona regrese, o quizás no, pero lo que es seguro es que lo que llegará no será cualquier cosa. Será alguien que te vea y diga con el alma: «Tú eres todo lo que siempre estuve buscando». Y tú lo sabrás, porque ya te habías convertido en eso mucho antes de que llegara. Y lo que me llamó profundamente la atención al acompañar a tantas personas como Julián, como Carlos, como Andrea, fue que, aunque cada historia es única, aunque los detalles cambian y las circunstancias son diferentes, había algo que se repetía una y otra vez, como un eco en cada transformación real, como una melodía invisible que empezaba a sonar justo cuando esa persona dejaba de buscar desesperadamente que el otro regresara y comenzaba a preguntarse quién necesitaba ser para atraer el amor que merecía. No el amor que lo validara por un momento, sino el amor profundo, expansivo, evolutivo. Ese que no se construye desde el miedo ni desde la costumbre, sino desde una vibración que lo envuelve todo. Y fue entonces cuando identifiqué lo que hoy llamo patrones comunes en quienes logran que alguien se enamore de ellos como nunca antes. No porque usen técnicas de seducción vacías, ni porque sigan fórmulas externas, sino porque se convierten en una frecuencia que no puede pasar desapercibida. Y el primer patrón, que parece simple pero lo cambia todo, es que estas personas no se obsesionan, no porque no sientan amor, no porque no les importe el otro, sino porque han aprendido a honrar su paz por encima de cualquier deseo. Han comprendido que la obsesión es una vibración de escasez que no atrae, que repele, que genera resistencia en el otro. Porque cuando te obsesionas lo que emites no es amor, sino urgencia. Y la urgencia, lejos de conectar,
desconecta. Por eso quienes logran atraer desde la autenticidad, sueltan la necesidad de controlar el proceso, dejan espacio, permiten que el amor respire, que crezca desde la libertad y no desde el miedo a perder. Y en ese desapego consciente su energía se vuelve liviana, fluida, y esa ligereza es profundamente atractiva, porque nadie quiere cargar con la ansiedad de otro, pero todos queremos acercarnos a quien vibra en paz consigo mismo. El segundo patrón es que no actúan desde el vacío, ya no intentan llenar un hueco interior con la presencia del otro, ya no entregan más de lo que tienen esperando ser salvados o reconocidos, ya no buscan que el amor cure lo que no han sanado por su cuenta. Y eso se nota, se siente, porque hay algo poderoso en alguien que sabe sostenerse emocionalmente sin demandar al otro que sea su solución. Alguien que te dice con su energía, te elijo, pero no te necesito para ser yo. Y esa forma de amar es tan poco común, tan rara, tan valiosa, que cuando alguien la encuentra no quiere soltarla. Porque el amor que nace desde la plenitud no pesa, no asfixia, no exige. Simplemente fluye, crece, y en esa expansión constante se vuelve irresistible. El tercer patrón que descubrí es que estas personas viven en el presente, no en la expectativa, no están atrapadas en imaginar cuándo llegará el mensaje, cuándo se darán cuenta de su valor, cuándo finalmente ocurrirá la reconciliación o la conexión perfecta. Porque han comprendido que vivir esperando es una forma de autoabandono, de ausentarse del único momento donde tienen poder, que es ahora, y por eso su energía está completamente anclada al instante presente. Agradecen lo que tienen, vibran con lo que son hoy, y esa presencia les da una belleza especial, una intensidad que no necesita esfuerzo, una mirada que no está pidiendo nada, solo está siendo, y ese ser se convierte en el puente que abre la posibilidad de que el otro los vea como nunca antes. El cuarto patrón, que es uno de los más transformadores, es que visualizan desde el gozo, no desde el miedo, y esto lo cambia todo, porque cuando visualizas pensando en lo que te falta, en lo que no tienes, en lo que podría salir mal, lo que haces es reforzar la frecuencia de carencia. Pero cuando visualizas desde la alegría de ya estar ahí, de ya ser esa persona amada, completa, en paz, entonces tu cuerpo empieza a vibrar como si ya lo estuviera viviendo, y el campo cuántico responde a eso como si fuera verdad, porque no distingue entre lo real y lo imaginado cuando la emoción es coherente. Así que, cada noche, cada vez que cierran los ojos, no se enfocan en quién no está o en lo que aún no ha pasado. Se enfocan en cómo se siente ya estar en esa relación plena, y ese sentimiento es el que guía cada una de sus decisiones, y desde ahí, todo empieza a cambiar. Y el último patrón, el que sostiene a todos los anteriores, es que cuidan su energía como un acto sagrado. Ya no permiten que cualquier pensamiento se quede a vivir en su mente. Ya no se permiten vibrar en resentimiento, en autocrítica, en autocompasión tóxica. Ya no entregan su campo emocional a quienes no están disponibles. Ya no pierden su tiempo tratando de convencer a quien no sabe recibir su amor, porque han entendido que su energía es su activo más valioso, el lenguaje con el que se comunican con el universo, y que mientras más pura, más coherente y más elevada sea esa energía, más magnético será todo lo que atraigan, no por casualidad, no por azar, sino por frecuencia, porque ya no están persiguiendo amor, están vibrando amor, y esa diferencia, aunque invisible, lo cambia todo. Y si después de todo lo que has sentido, comprendido, reconocido, estás lista para entrar en una nueva frecuencia, entonces no necesitas hacer nada complejo, no necesitas rituales complicados ni técnicas misteriosas, solo necesitas comprometerte contigo misma durante los próximos 7 días, dedicarte un momento cada día, 7 minutos que pueden transformar tu vibración por completo, y permitir que tu energía comience a contar una historia nueva, una historia donde tú ya no eres la que espera, ni la que ruega, ni la que se pregunta qué más tiene que hacer para que la amen, sino la que despierta en su poder, la que recuerda su luz, la que vuelve a elegir el amor,
pero desde la conciencia, desde la madurez emocional, desde una conexión tan fuerte con su interior, que cualquier otra conexión solo puede ser un reflejo amplificado de eso. Y así, el día 1 empieza con la gratitud por el amor pasado, no como una forma de idealizar lo que fue, sino como una manera de liberar lo que aún cargas. Porque no puedes atraer algo nuevo si tu energía todavía está atrapada en lo que ya no es. Y por eso, ese primer día, durante 7 minutos, te invito a cerrar los ojos, respirar profundamente y recordar a esa persona que aún ocupa espacio en tu campo, no para reabrir heridas, sino para agradecer todo lo que aprendiste, todo lo que compartiste, incluso todo lo que dolió, porque cada experiencia fue un espejo, cada encuentro fue una lección. Y cuando puedes mirar hacia atrás con gratitud en vez de con resentimiento, tu energía cambia instantáneamente, porque el agradecimiento es una frecuencia liberadora que rompe con la culpa, con el apego, con la nostalgia, y abre el camino para que algo nuevo pueda llegar. El día 2 es para visualizar tu plenitud, no la relación que quieres tener, no a la persona que quieres atraer, sino a ti misma en tu mejor versión, esa que camina con confianza, que sonríe con paz, que se levanta cada día sabiendo que es suficiente, que no necesita mendigar presencia, porque su sola presencia ya es un regalo, y durante esos 7 minutos, tu única tarea es habitar esa imagen, verte con los ojos de tu alma, sentir que ya eres esa versión, y cuanto más lo repitas, más tu mente empezará a creerlo, más tu cuerpo empezará a vibrarlo, y más fácil será para el universo organizar las circunstancias externas que estén alineadas con esa nueva imagen de ti. El día 3 es para liberar el apego, porque no puedes sostener una energía magnética si estás emocionalmente atada al miedo de perder. Y por eso ese día usarás la respiración como herramienta, inhalando profundamente todo lo que ya no necesitas cargar. Las dudas, los pensamientos repetitivos, la ansiedad del resultado. Y exhalando la expectativa, soltando la urgencia, permitiendo que el flujo natural del amor se restablezca dentro de ti. Porque el apego es solo una forma de control. Y el control es solo una forma de proteger una herida que aún no se ha permitido sanar. El día 4 es para afirmar tu amor propio. Y aunque parezca un cliché, en realidad es una de las prácticas más poderosas. Porque las palabras que te repites a ti misma cada día se convierten en tu vibración dominante. Y ese día, durante 7 minutos, repetirás afirmaciones con emoción verdadera, con presencia total. Frases como, soy digna de un amor profundo y libre. Mi energía atrae solo aquello que me expande. Yo me elijo primero, siempre. Y no lo harás para convencerte, sino para recordártelo. Porque en el fondo ya lo sabes, pero lo has olvidado por todo lo que viviste, por todo lo que cediste, por todas las veces que priorizaste al otro por encima de ti. Y hoy es el momento de volver a ser la prioridad de tu propio campo energético. El día 5 es para practicar la proyección energética, y esto es lo que la mayoría nunca hace. Enviar amor sin apego, sin intención de obtener algo a cambio, solo como un gesto vibracional puro. Porque cuando eres capaz de sentir amor sin necesidad de poseer, tu energía se vuelve poderosa, limpia, madura, y ese día visualizarás a esa persona a quien deseas conectar, no desde la falta, sino desde la plenitud, y le enviarás una onda de energía amorosa, una sensación suave, cálida, sin palabras, sin peticiones, solo la frecuencia de tu amor verdadero. Porque el alma reconoce cuando se le ama sin condiciones. Y aunque no lo entiendan mentalmente, sí lo sienten. Y eso es lo que los mueve. El día 6 será para la meditación del corazón, donde llevarás tu atención completamente al centro de tu pecho, donde habita la coherencia entre la mente y el alma. Y desde ahí, sin pensar, solo sintiendo, activarás la vibración más alta que puedas sostener, la del amor incondicional. No por nadie más, sino por ti, por estar viva, por seguir eligiéndote incluso en medio del dolor.
por seguir creyendo en el amor, incluso cuando todo parecía perdido. Y en esos 7 minutos, dejarás que tu corazón te hable, que te abrace desde adentro, que te reconecte con la energía más poderosa del universo. Y finalmente, el día 7 será para soltar y confiar, porque ya no necesitas empujar, ya no necesitas insistir, ya no necesitas mirar hacia afuera buscando señales, porque todo lo que sembraste durante la semana ya está en movimiento. Tu energía ya se ha reorganizado, tu campo ya está vibrando diferente, y lo único que queda es entregarte al flujo. Confiar en la inteligencia del universo. Confiar en que lo que está alineado contigo te encontrará, no porque lo busques, sino porque tú ya lo estás siendo. Y esa certeza no se finge, se siente, se convierte en tu suelo, en tu lenguaje, en tu respiración. Y es aquí, justo después de haber transitado cada uno de estos 7 días, después de haber respirado contigo, de haberte visualizado plena, de haberte hablado con amor, de haber soltado el apego y proyectado tu energía desde la paz, donde todo empieza a revelarse con más claridad, donde por fin comprendes que no necesitabas hacer más, que nunca se trató de convencer a nadie, de esperar señales, de seguir estrategias externas, porque lo que realmente necesitabas no era que él volviera ni que te eligieran, sino que tú volvieras a ti, que tú te eligieras primero, y desde ahí, desde esa reconexión contigo, te conviertes sin esfuerzo en lo que él, o cualquier persona verdaderamente lista para amar, ha estado buscando sin saber cómo nombrarlo. Porque el alma no busca lo que brilla más, busca lo que vibra igual. Y cuando tú vibras desde el amor propio, desde la coherencia, desde la presencia real, entonces te vuelves ese imán que no pide ser visto, porque ya irradia una luz que nadie puede ignorar. Y eso no se construye de la noche a la mañana, ni llega con una fórmula mágica, sino con una decisión firme, valiente, radical, de dejar de mendigar lo que solo puedes crear desde adentro, de dejar de perseguir lo que te corresponde por resonancia, y empezar a habitar cada día desde el reconocimiento de que tú eres el origen, tú eres el canal, tú eres el imán. Porque el alma no se enamora de quien grita más fuerte ni de quien insiste más. El alma se enamora de quien ya se ha enamorado de sí misma, de quien ha aprendido a sostenerse en su vacío y convertirlo en plenitud, de quien ya no busca salvarse a través del otro, sino que vibra tan profundamente en su verdad que atrae sin pedir, conecta sin perseguir, impacta sin necesitar. Y cuando llegas a ese estado, algo en ti se calma, algo en ti se ordena, algo en ti empieza a florecer sin esfuerzo, y es ahí donde la vida comienza a traerte personas, experiencias y oportunidades que antes parecían imposibles. No porque no fueran reales, sino porque tu antigua vibración no era compatible con ellas. Pero ahora que has elevado tu campo, ahora que has recordado tu poder, ahora que has reprogramado tu mente y tu cuerpo para sentirte amada sin condición, todo empieza a girar. Y donde antes había ausencia, aparece conexión. Donde antes había silencio, surge sincronía. Y donde antes había duda, llega claridad. Porque ya no estás repitiendo el patrón de querer desde la herida. Ahora estás creando desde el alma. Y eso, esa frecuencia limpia, luminosa y madura, es lo que hace que quien te encuentre ya no quiera irse. Porque en ti siente algo que no puede encontrar en ninguna parte. La sensación de haber llegado a casa. Y no importa cuánto tiempo haya pasado, no importa si esa persona se fue o si aún no aparece. Porque lo más importante no es lo que pasa con ellos, sino lo que ha pasado contigo. Porque ya no necesitas que te amen para sentirte suficiente. Ya no necesitas que alguien vuelva para validarte. Ya no estás esperando un mensaje que te devuelva el aliento. Porque ahora tú respiras con fuerza. Ahora tú caminas con certeza. Ahora tú hablas con verdad. Y cuando vives así, cuando encarnas esa frecuencia día tras día, entonces sí, él o ella podrá volver. O tal vez alguien más aparecerá, pero quien llegue no llegará porque lo buscaste. Llegará porque ya eres, porque ya vibras, porque ya habitas el amor que antes solo pedías.
Y ese es el verdadero poder que tienes en tus manos hoy. Convertirte en ese campo magnético de autenticidad, de confianza, de alegría tranquila, de amor incondicional hacia ti misma, no como un discurso, no como una pose, sino como una nueva realidad interna que se va solidificando con cada pequeño acto de presencia, con cada elección que haces desde el amor, con cada emoción elevada que decides sostener incluso cuando el mundo externo aún no lo refleja. Porque cuando tú mantienes esa vibración, el universo responde. Responde siempre, responde exacto, responde con fuerza, porque no atraes lo que deseas. Atraes lo que eres mientras deseas. Así que si este mensaje resonó contigo, si alguna parte de ti se sintió vista, comprendida, contenida, no lo dejes como una experiencia aislada, porque esto no es un contenido para pasar el tiempo. Esto es una frecuencia que ahora vive en ti y que puede seguir creciendo, transformándote, elevándote. Si decides alimentarla con presencia, con intención, con constancia. Y si conoces a alguien que todavía ama en silencio, que todavía se pregunta por qué no fue suficiente, que todavía está buscando afuera lo que solo se encuentra adentro, compártele este espacio, este mensaje, esta guía. Porque a veces una sola palabra dicha desde la verdad puede ser el espejo que el otro necesita para recordarse a sí mismo. Y tú puedes ser ese espejo si decides seguir caminando desde el amor. Y si hoy, al terminar este video, te das cuenta de que algo en ti cambió, aunque sea 1 milímetro, si sientes que una parte de tu energía se expandió, si percibes aunque sea una pequeña chispa de certeza en medio de la duda, honra ese cambio. No lo ignores, no lo dejes pasar como si nada hubiera ocurrido, porque ese milímetro es el inicio de una nueva dirección, una dirección donde ya no necesitas preguntar si eres suficiente, donde ya no necesitas demostrar tu valor, porque sabes que tu vibración habla por ti mucho antes de que digas una sola palabra. Y si quieres seguir explorando este tipo de conexión contigo misma, si quieres profundizar en más prácticas, en más mensajes como este que te recuerden quién eres en tu estado más elevado, entonces quédate cerca. Suscríbete. Activa tu presencia porque aquí no venimos a enseñarte a manipular ni a rogar amor. Venimos a ayudarte a recordar que tú eres el amor. Tú eres la frecuencia, tú eres el campo magnético que estaba esperando que tú misma te dieras el permiso de ser. Y antes de irte, escribe en los comentarios cómo te sientes ahora, en este instante, después de todo lo que hemos compartido. Porque ponerlo en palabras también es una forma de integrarlo, de convertirlo en ancla. Y cuando lo haces, cuando expresas desde el corazón, no solo te afirmas a ti, sino que creas una onda expansiva que toca a otros. Y eso también es vibrar amor. Eso también es sanar. Eso también es comenzar a atraer desde el alma, en vez de hacerlo desde la mente. Así que si hoy, con todo lo que viviste, decides dar ese paso, si hoy eliges vibrar diferente, solo quiero recordarte una última verdad. Hoy es el primer día en que te vuelves irresistible, porque hoy, sin pedir permiso, sin buscar aprobación, decidiste ser tú, en tu mejor versión.